Ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart describe cómo se genera un campo magnético debido a la corriente eléctrica en un conductor. Es una herramienta fundamental en el estudio del electromagnetismo. Es una versión más específica de la ley de Ampère. La fórmula de ley de Biot-Savart permite calcular el campo magnético en un punto debido a un elemento de corriente. Funciones de la ley de Biot-Savart. Campo magnético de alambre recto. Se puede usar para calcular el campo magnético creado por un conducto largo y recto y transporta corriente. Campo magnético de un bucle de corriente. Se utiliza para determinar el campo magnético en el centro de una espiral circular de corriente. Campo magnético de un solenoide o toroide. Aunque estos se calculan frecuentemente con simplificadores, la ley de Biot-Savart puede ser aplicada para derivar las expresiones generales. Para sus componentes, veamos primero la dirección del campo magnético, que este es perpendicular tanto al elemento diferencial de corriente ds como al vector unitario r. Esto se determina mediante la regla de la mano derecha aplicada al producto vectorial. Para aplicar la regla de la mano derecha, tomamos nuestra mano derecha, apuntamos con nuestro pulgar hacia arriba y cerramos los demás dedos, haciendo que nuestro pulgar indique hacia donde pasa la corriente y nuestros dedos tocando nuestra palma indican la dirección en la que pasa o gira este campo magnético. Para la magnitud de dB, este es inversamente proporcional a r cuadrada, donde r es la distancia de ds a p, es proporcional a la corriente y a la magnitud ds del elemento de longitud ds vectorial, y es proporcional a seno de teta, donde teta es el ángulo entre los vectores ds vectorial y r vector unitario. Para su integración en el campo magnético, este se calcula de la siguiente manera. Para calcular el campo magnético total en un punto, se suman o integran, como dije, las contribuciones de todos los elementos diferenciales del conductor, considerando que el integrando es el producto vectorial y por ende una cantidad vectorial. Esto quiere decir que el campo magnético total en un punto es el resultado acumulado de las contribuciones de todos los elementos de corriente, cada uno ponderado por su posición relativa y dirección con respecto al punto de observación. Ahora veremos dos ejemplos de la implementación de la ley de Biot-Savart entre la distribución de corriente. Comencemos con unos conceptos claves. Recordemos que la ley de Biot-Savart nos permite calcular el campo magnético creado por un elemento infinitesimal de corriente ds junto con esta fórmula que se ve aquí. Aquí mismo vemos unos conceptos donde explicamos cada signo y qué es lo que representa, por ejemplo, la permeabilidad del vacío, la corriente en el conductor, la dirección del punto donde calculamos el campo magnético, la distancia entre el conductor y el punto P. Ok, aquí empezamos con el ejemplo 1. Empezamos con la geometría del problema. Imaginemos que un conductor recto colocado sobre el eje X, queremos calcular el campo magnético en un punto P, que está a una distancia A sobre el eje Y. Empezamos con el diferencial del campo magnético. Dividimos el conductor en segmentos pequeños ds. Cada segmento contribuye a un campo infinitesimal de B en P. Como R es perpendicular a ds, el producto cruzado se simplifica y la magnitud de dB es la fórmula ya que vimos desde anteriormente. Ahora el paso 2 con la relación de los ángulos. Usamos la geometría para expresar r, x y dx en términos del ángulo. R es igual a entre coseno de teta, x es igual a menos a tangente de teta, dx es igual a menos a secante cuadrada de teta diferencial de teta. Y ahora en la ecuación sustituimos al integrar para encontrar el campo total, se obtienen los límites de teta, luego se resuelve la integral dando el resultado que vemos aquí. Y se ve el caso especial con el conductor infinito. Si el conductor es infinito, los ángulos extremos son θ1 menos pi entre 2 y θ2 pi entre 2. Y ya nos daría nuestro resultado final. Ahora calcularemos el campo magnético en el centro de un arco circular que transporta una corriente constante. En este arco se obtiene el ángulo θ y tiene un radio A. Ya sabiendo la ley de Biot-Savart, pues cada elemento contribuye en un campo magnético. Pasando a la resolución, el arco circular está a una distancia constante entre A en el punto O. Los segmentos A y A' y C y C' no contribuyen al campo porque ds es paralelo a R. Ahora, para un elemento infinitesimal del campo ds, el campo diferencial, ahí se ve ya la fórmula. La longitud del arco S está relacionada con θ, por lo tanto es igual a A por θ.
ds es igual a por diferencial de teta. Integramos a db lo largo del arco, entonces ahí está la fórmula, b igual a la integral de db y la de esta desarrollada. Y ahora resolvemos la integral y nos da el resultado final. Ley de Ampère y sus componentes. André-Marie Ampère se le acredita el descubrimiento del electromagnetismo. Al físico francés se le acredita también la creación de la Ley de Ampère, que describe la creación de campos magnéticos para todas las configuraciones de corriente continua, pero a este nivel matemático solo es útil para calcular el campo magnético de configuraciones de corriente que tienen un alto grado de simetría. El origen de la Ley de Ampère se dio en la ciencia del siglo XIX, en la cual una carga magnética, la analogía supuesta para una carga eléctrica aislada, se imaginaba en movimiento alrededor de una línea de campo circular. El trabajo realizado por la carga se relacionó con el vector v por la diferencial del vector s, el cual es un elemento diferencial de longitud a lo largo de la trayectoria cerrada. De la misma manera que el trabajo realizado al mover una carga eléctrica en un campo eléctrico se relacionó con E, el punto bidiferencial de superficie vectorial, que representa el producto punto entre el vector de campo eléctrico y el vector diferencial de superficie diferencial del vector S. El descubrimiento de Ørsted en 1819 del desvío de la aguja de las brújulas demuestra que un conductor que lleva una corriente produce un campo magnético. Se colocan muchas agujas de brújula en un plano horizontal cercano a un alambre vertical largo. Cuando no hay corriente en el alambre, todas las agujas apuntan en una misma dirección, la del campo magnético de la Tierra. Como era de esperarse, cuando el alambre conduce una corriente intensa y estable, todas las agujas se desvían en una dirección tangente al círculo. Estas observaciones demuestran que la dirección del campo magnético producido por la corriente en el alambre es consistente con la regla de la mano derecha. Cuando se invierte la dirección de la corriente, las agujas también invierten su orientación. La regla de la mano derecha. Apunte su pulgar en la dirección de la corriente a través de la espira. Después, sus dedos doblados apuntan en la dirección que deberá integrar cuando recorre la espira para evitar tener que definir la corriente como negativa. El caso general de la ecuación, la integral de la línea del b por diferencial de S alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual al vacío multiplicado por la corriente L, donde L es la corriente total estable que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada. Ejemplos de la implementación de la ley de Ampère. Vamos a resolver un problema aplicando la ley de Ampère para encontrar el campo magnético creado por un conductor recto infinito que lleva una corriente I. La corriente I fluye por el conductor y queremos determinar el campo magnético B a una distancia r del conductor. Por simetría sabemos que el campo magnético tiene una forma circular alrededor del conductor. Esto significa que el campo vectorial B será tangente a estos círculos y constante en magnitud para un radio fijo. Elegimos un camino cerrado circular de radio r, centrado en el conductor. En este camino vectorial B es constante y el producto escalar B.dl se reduce a BdL. Aplicamos la ley de Ampère. La ley de Ampère dice que la integral de la línea de B.dl a lo largo del camino cerrado es igual a mu sub 0 por I, donde mu sub 0 es la permeabilidad del vacío. Desarrollando el problema, usamos que la longitud de un círculo es 2πr. Ahora igualamos a la corriente atravesada, que en conclusión el campo magnético a una distancia r del conductor es la siguiente. Pasando con el siguiente, ahora resolvemos el problema del campo magnético dentro de un solenoide largo. El solenoide tiene n espiras por unidad de longitud y cada espira lleva una corriente I. Por simetría sabemos que el campo magnético dentro del solenoide es uniforme y paralelo al eje del solenoide. Fuera del solenoide el campo es despreciable. Elegimos un camino cerrado rectangular donde una parte atravesada el interior del solenoide y la otra parte está fuera. Dentro del solenoide vectorial B es paralelo al camino y fuera el campo es aproximadamente 0. Aplicamos la ley de Ampère. La ley de Ampère nos dice que el integral de la línea de B.d a lo largo del camino cerrado es igual a sub 0 por la corriente total atravesada. Dentro del solenoide, la corriente total es NLI, donde N es el número de giras por unidad de longitud L. La longitud del solenoide e I es la corriente. Desarrollando el problema, tenemos que en conclusión el campo magnético dentro del solenoide es la siguiente.